seccioncitas. ¿Listo? Tal como teníamos planeada la agenda del diplomado, que ya estamos haciendo la presentación y estamos grabando. Ya hemos avanzado aquí por este capítulo, vimos la semana anterior lo que era introducción a la minería de datos y nos enfocamos únicamente en labores de data cleaning, diagnóstico, limpieza y preprocesamiento de datos. Hoy recuerden que yo voy a trabajar un poco asumiendo que la hoja de datos está un poco limpia. ¿Sí? El casito de estudio que les traigo hoy asumirá que la hoja de datos está un poquito limpia, pues porque esas labores de data cleaning siempre toman muchísimo tiempo, siempre toman un tiempo importante. Entonces hoy lo que haremos de data cleaning será muy básico, muy poco, no porque en la práctica no sea necesario, sino porque solo por aspecto didáctico nos tomaría mucho tiempo traer una hoja de datos ya contaminada para hacer todo el ejercicio. Hoy vamos a trabajar, yo creo que nos tomará hoy y mañana, aprendizaje supervisado bajo el enfoque de problemas de clasificación. A eso nos vamos a dedicar hoy y mañana. Yo voy a intentar hacer un nivel de exposición intermedio. Ahí uno puede hacerlo tan profundo estadística o matemáticamente, ¿cierto? Que se quede en una discusión totalmente matemática, o puede hacerlo tan práctico que luego pues simplemente pues no conozcamos el concepto del método y simplemente ejecutemos códigos. Entonces yo voy a intentar hacerlo a un punto intermedio, ¿sí? Si de pronto hay algo del método que no queda claro, por favor, en cualquier momento ustedes me hacen saber, me lo preguntan y tratamos de aclararlo. ¿Listo? Entonces voy a tratar de hacerlo bajo un caso práctico. El caso práctico está en una librería de R, ¿sí? No tendríamos que cargarlo, simplemente tendríamos que leerlo. Sin embargo, he puesto la hoja de datos también en el campus, por si de pronto alguno no le carga desde la librería los datos, pues podría llamar los datos desde el archivo Excel o desde el CSV que les puse en el campus. Se llama PIMA, ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, en algún momento, si no lee la librería, es poco probable, pero si llega a suceder, entonces podrían ir y leer ese archivo de la base de datos PIMA. En el campus virtual también les puse las diapositivas que vamos a proyectar hoy y también les puse el script en un esquema muy similar al de la semana anterior, ¿cierto? Nuevamente el script, recuerden, tiene un encabezado y luego le he puesto como una especie de esquema de titulación que ustedes pueden consultar desde acá, ¿sí? O desde acá, ¿vale? Por ahí pueden navegar por los temas. Entonces, por favor, arranquemos desde ahora mismo haciendo esta parte que a veces toma un poco de tiempo. Recuerden que aquí yo les voy a colocar el directorio del trabajo. Ustedes deben tener su propio directorio de trabajo, lo ajustan aquí, copian la dirección de su directorio de trabajo, lo configuran, ¿cierto? Si la semana anterior instalaron el paquete Easy Package, si están trabajando con el mismo equipo, no tienen que instalarlo hoy. Si por alguna razón han cambiado de equipo y ese equipo no tiene este paquete o esta librería, pues tendrían que habilitar este comentario, ¿cierto? Y ejecutar para instalarlo y luego leer la librería. Si ya lo tienen instalado, no es necesario que lo vuelvan a hacer, solamente con que lean la librería. Y recuerden que esta librería lo que me permite es hacer una verificación de que todas estas librerías que yo he puesto aquí, ¿sí? Ya estén instaladas, son todas las librerías que yo voy a trabajar hoy, ya estén instaladas y si no están instaladas, él hará la instalación de forma automática y la carga, ¿cierto? La librería Easy Package es solamente una librería para gestionar librerías. Entonces, por favor, a mí me va a ejecutar muy rápido porque he estado trabajando toda la semana con ellos, entonces probablemente a ustedes les tarde un poco más, entonces empecemos de una vez. Vamos a ejecutar esas líneas de código desde la 13 hasta la 21, ¿sí? A mí, por ejemplo, ahí está haciendo la validación de todos, la carga y ya, terminó. Probablemente para ustedes puede ser un poquito más demorado porque es posible que no tengan algunas librerías cargadas, ¿cierto? Si se está demorando, déjenlo allí. Vamos a dejar R por un instante porque no vamos a arrancar con el caso de estudio todavía. Voy a primero hacer una introducción a lo que son los problemas de clasificación. O sea que mientras tanto le vamos dando tiempo al R de que acabe de instalar esas librerías dependientes. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar lo que llamamos aprendizaje supervisado. Recuerda, la semana anterior lo mencionábamos, aprendizaje supervisado. Estamos en este tipo de tareas cuando tenemos una hoja de datos que tiene una variable respuesta, pueden ser más. Hoy vamos a trabajar con una variable respuesta Y, ¿sí?
Eso es aprendizaje supervisado y lo que nos interesa es construir un modelo o algoritmo que luego pueda reproducir el comportamiento de esa variable respuesta basado en unos predictores X, ¿cierto? Y hablaremos de clasificación cuando esa variable respuesta es del orden cualitativo, casi que es una categoría y por tanto lo que hace es subdividir la hoja de datos en subgrupos. Vamos a ver cómo entrenamos esos modelos y cómo los evaluamos. Recuerden que la orientación que yo voy a darles es una orientación casi que de aprendizaje automático, por tanto, cuando yo les presente los métodos estadísticos, aquí voy a de pronto pasar muy rápido por encima de muchas cosas, ¿sí? No es que deba ser así, simplemente en el aprendizaje automático pues intentaremos de que sea muy rápido, entonces voy a omitir algunas cosas que son muy importantes cuando uno hace aprendizaje estadístico, ¿cierto? Hoy las voy a omitir un poco en afán de dar un poco más de técnicas, pero en algún momento podemos discutir ya los cuidados que debemos tener con cada uno de los modelos. La bibliografía recomendada, hoy les traigo estas tres materiales, el libro de Luis Torgo, Data Mining with R, está la edición 1, la edición 2, esta es la edición 2. Eso. El libro tiene una introducción importante, muy bonita también sobre casos de estudio a lo que son tanto aprendizaje supervisado como no supervisado, siempre lo vamos a tener ahí como material de consulta. Quienes quieran profundizar un poco más en algo que vamos a trabajar, que son las máquinas de soporte vectorial, este autor Carmona tiene un tutorial técnico, lo tiene disponible en ResearchGate, que podrían acceder por ahí por el enlace a descargar ese tutorial. Es un tutorial un poco más desde el punto de vista de optimización del método, ¿sí? No tiene nada de práctica, simplemente para quienes quieran profundizar más sobre el método. Y vamos a trabajar con un paquete que automatiza esto del aprendizaje automático, ¿sí? Para que posibilita hacer aprendizaje automático. Se llama el paquete CARET, ¿sí? Classification and Regression Tags, creo, tareas de clasificación y regresión. Ese paquete tiene una especie de libro electrónico construido bajo ambiente Markdown, que lo pueden consultar aquí. Y él explica todas las funcionalidades del paquete desde ese librito electrónico. Es casi que el libro soporte del paquete construido por los mismos autores. Ahí lo pueden acceder. Bueno, ya entrando en el problema de clasificación, esta es nuestra vista de una hoja de datos típica de un problema de clasificación. Tenemos siempre n individuos. Recuerden que la variable ID identifica a los individuos, a veces la incluimos como una variable en la hoja de datos, otras veces no la incluimos, simplemente son etiquetas que tiene la hoja de datos para darle nombres a cada uno de los registros, por eso no la he puesto aquí como una variable activa en la hoja de datos, a veces está allí simplemente para que cuando grafiquemos salgan los nombres de cada puntico en los gráficos, otras veces no está y simplemente se listan los registros del 1 al n. Tenemos, en este caso de clasificación, yo voy a trabajar clasificación bajo una sola variable respuesta. Podría haber problemas de clasificación de múltiples variables respuestas, son un problema un poco más avanzado que no vamos a trabajar en este introductorio a la minería de datos. Esa variable respuesta tiene característica de ser cualitativa, es decir, que esta variable y no mide una cantidad, sino que mide un atributo, y el atributo en este caso puede ser el atributo C1, el atributo C2, hasta el atributo Cm, es decir, esta variable cualitativa tiene m niveles, que si lo organizamos, entonces cada uno de los individuos que tienen el nivel 1 de la variable y me conforman un grupo o una clase, vamos a llamarla clase o grupo, ¿cierto? Todos estos individuos pertenecen a la misma clase, ¿sí? Todos estos individuos pertenecen a la clase 2, luego un conjunto de individuos pertenecen a la clase M, es decir, que los individuos vienen agrupados por clases de acuerdo a la variable Y, ¿cierto? Por ejemplo, por género, hombres, mujeres, por facultades, como estamos aquí, facultad de salud, facultad de administración, facultad de ingeniería, facultad de educación, eh, bueno, diferentes facultades, y cada uno de los individuos tiene un registro de variables que van a actuar como predictoras o predictivas. En este registro pueden haber una mezcla de variables cuantitativas y cualitativas, ¿cierto? Llamaremos P variables predictoras, ¿sí? Que asumimos se relacionan con la categoría que puede tomar el individuo, la categoría que es asignada a cada individuo. Entonces nosotros pensamos que este conjunto de variables están relacionadas con la categoría y vamos a intentar construir un modelo, ¿sí? Ese es nuestro objetivo, construir un modelo
para no comprometernos mucho con el término modelo, porque también hay algoritmos. Ahora les voy a mostrar cuál es la diferencia entre un modelo y un algoritmo. Entonces vamos a llamarlo de término general, de forma general, un clasificador. Y ese clasificador puede ser bien un modelo matemático estadístico o simplemente un algoritmo que no es más que una rutina que permite, dependiendo ciertas reglas de decisión, clasificar un individuo en un grupo, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo que vamos a tratar de, que perseguimos hoy, construir un clasificador, sea un modelo o un algoritmo, que a cada registro de observaciones X o a cada individuo con este registro de observaciones le asigne una y solo una de las clases de Y. Dependiendo de las condiciones que observen X, tal como está aquí, la pasamos por el clasificador, ese clasificador ha sido entrenado con datos, ¿cierto? Y el clasificador tendrá una función matemática o una regla de decisión que permitirá asociar el individuo a la categoría, digamos, la más probable, ¿sí? Categoría 1, categoría 2, categoría 3. Ese es un problema de clasificación. Como les digo, lo podemos hacer a partir de un modelo estadístico generalmente, ¿cierto? Los modelos estadísticos tienen como particularidad que siempre se enfocan a encontrar una función f, una función matemática que toma las x dentro de su expresión, ¿cierto? Y dependiendo de eso le asigna un valor de y. Cuando y es cuantitativa, entonces llamamos un modelo de regresión, y cuando y es cualitativa, a esta f la llamamos un modelo de clasificación. Pero siempre tiene una función f y tiene unos parámetros, esa función, ¿cierto? Por ejemplo, en el modelo de regresión, los beta, ¿sí? Son unos parámetros que son estimables con los datos y que luego de ser estimados nosotros podemos interpretar. Es decir, que nosotros podemos usar esa función para comprenderla e identificar de acuerdo con esos parámetros beta cuáles son las variables X que contribuyen a lograr la clasificación en Y para cada individuo. Y además de saber cuáles son esas variables que contribuyen, los modelos estadísticos nos permiten saber cuál es el efecto de cada una de las variables, es decir, saber cuál es el efecto y cuantificar sus efectos. Esa es una gran ventaja que tienen los modelos estadísticos. Y además también sirven para predecir, es decir, hacen muy bien las dos funciones. ¿Sí? Ayudarnos a interpretar el fenómeno para aprender del fenómeno y ayudarnos a predecir o a clasificar, en este caso, futuras observaciones. ¿Sí? Cumple con las dos funciones. Por el otro lado están los algoritmos. Los algoritmos no generan ninguna función f ni ningún parámetro y generalmente no generan nada que sea interpretable. ¿Sí? Generalmente son solamente un clasificador. Si sucede esto y esto y esto, entonces la persona probablemente pertenece al grupo C1. Si sucede en otro juego de cosas, pertenece al grupo C2, ¿cierto? Entonces realmente lo que hacemos es entrenar el algoritmo para que él encuentre la mejor secuencia de pasos para discriminar de la mejor forma las clases, ¿sí? Generalmente ese algoritmo no es interpretable, aunque algunos vamos a ver que sí que podemos representarlo gráficamente y como observar qué variables están haciendo cierto efecto y en qué sentido, pero no es lo general en los algoritmos de clasificación. Generalmente actúan un poco como una cajita negra, ¿cierto? Que le entregamos un conjunto de datos y clasifica, ¿sí? En muchos casos solo se usan para predecir, ¿sí? El objetivo es solo predecir. Entonces, cuando vamos a escoger un clasificador, tenemos que tener ese trade-off. Recuerden que siempre les he venido hablando desde la semana anterior. El trade-off, el balance entre lo que yo quiero. Quiero solo algo que solamente clasifique sin importar el por qué está clasificando, ¿cierto? Es decir, eficientemente computacional, una eficiencia computacional alta, pero luego dentro de esto que llamamos aprendizaje, pues resulta que el aprendizaje solamente lo tiene el algoritmo y no las personas que analizan los datos y no las compañías que hacen uso de los algoritmos, ¿cierto? O un modelo estadístico que cumple con las dos tareas, ¿cierto? La dificultad del modelo estadístico es que hay que saber estadística para ajustarlo y para interpretarlo. La ventaja que tiene el algoritmo es que generalmente hay que tener es una rutina de cómputo que lo entrene y lo almacene, ¿cierto? Entonces, muchas veces recuerdan, se prioriza el algoritmo sobre los modelos por la eficiencia computacional, además porque son mucho más flexibles, ¿cierto? Son mucho más flexibles porque su clasificación la hacen de forma casi que exhaustiva, casi que probando, ¿sí? A pesar de que tienen ciertas reglas de optimización. Entonces son mucho más flexibles que los modelos estadísticos y por eso hay como una tendencia a usarlos de forma, digamos, más frecuente en problemas de aprendizaje automático.
Cuando tenemos un modelo, entonces tenemos la posibilidad de estudiar ese modelo y de explorarlo y de sacarle como mayor provecho para el aprendizaje. Cuando tenemos un algoritmo, casi que vamos con los ojos un poquito ciegos y vamos simplemente con el objetivo de, bueno, ¿qué clasificación me vas a entregar? ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Yo no quiero que sientan que es que siempre tenemos que usar métodos estadísticos o siempre tenemos que utilizar métodos de clasificación automática basada en algoritmos. No, quiero que miren algunas situaciones, diferentes situaciones, y ustedes mismos hagan la reflexión en ese contexto de situaciones, si lo que nos interesa es modelar para comprender o simplemente modelar para predecir, porque comprender el fenómeno no es tan importante. Entonces voy a presentarle un primer caso, ¿cierto? Ese es el primer caso de un clasificador que verifica un paquete en un aeropuerto y determina si el paquete contiene cocaína o algún estupefaciente o no contiene cocaína, ¿cierto? Y entonces, miren, un clasificador es este perrito. Este perrito internamente, él ha sido entrenado, ¿sí? Él ha sido entrenado con unos datos de entrenamiento, siempre le han dado un premio cada vez que acierta o un castigo cuando no acierta, y entonces el perrito pues ha sido estimulado para aprender, ¿cierto? Y el perrito ya tiene la capacidad de hacer muy bien esta tarea de clasificación, de clasificar un paquete como con cocaína o sin cocaína, generalmente son altamente confiables, pero al perrito nunca nadie le va a preguntar ¿cuál fue la variable predictora que más impactó para que usted generara la clasificación o para que usted diera dos latidos o un latido o para que usted moviera la cola? ¿Cierto? Casi que a nadie le interesa saber el perrito por qué clasificó el paquete como que tiene cocaína, sino que lo que interesa es que él haga muy bien su labor de clasificar, ¿cierto? Las razones por qué clasifica bien no nos interesan mucho, ¿sí? En ese caso, nosotros tenemos un objetivo de clasificación, ¿cierto? Y aquí el perrito es un algoritmo y él hace muy bien su tarea y para este contexto está muy bien entrenado, digamos, y está muy bien decidido entrenar un clasificador automático, ¿cierto? Tenemos ese otro problema, un problema de una línea de producto de la cual se sacan unas mandarinas para hacer, digamos, unos jugos para su posterior comercialización. Y las mandarinas no todas vienen con las mismas calidades, ¿cierto? Algunas serán muy atractivas para hacer jugo y otras ojalá no lleguen al proceso posterior, ¿cierto? Para hacer esta selección podríamos utilizar personas o máquinas automatizadas que capturan imágenes y con un poco de inteligencia artificial, ahí sí hay inteligencia artificial, es decir, hay un algoritmo de aprendizaje que es de minería de datos y ese algoritmo de aprendizaje luego catapulta una acción, en ese momento se convierte en inteligencia artificial. Cuando hay aprendizaje más acción, entonces estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, a través de un proceso de inteligencia artificial, entrenamos con minería de datos a un algoritmo para que sea capaz de, basado en una imagen de la mandarina, por alguna razón el algoritmo aprende que ciertos tipos de colores están más asociados a mandarinas buenas y otros tipos de colores y otros tipos de píxeles y la cantidad de píxeles, por ejemplo, blancos, azules o cantidad de píxeles de mayor tonalidad o diferente tonalidad, están asociados a mandarinas que no son aprovechables. Y finalmente el algoritmo aprende, ¿cierto? Y encuentra una regla de clasificación que a cada mandarina y a cada foto de mandarina es capaz de clasificarla como apto o no apto, ¿sí? Nuestra intención aquí es que la labor se haga muy automática para separar las mandarinas y al final evitar que las mandarinas no aptas lleguen al procesamiento posterior, ¿cierto? Noten que aquí no nos interesará saber también por qué ese clasificador automático toma la decisión de que esta mandarina está buena y esta está mala. Lo único que nos interesa es saber que él haga bien su tarea. Entonces, nuevamente, eso es un problema de clasificación, solo clasificación, y es muy automático, y estaría muy bien que entrenemos un algoritmo de clasificación automático para él. Otro problemita también podría ser la selección de material de reciclaje en una línea de estas, ¿cierto? Realizadas por unos robots totalmente automatizados. El robot toma la pieza, ¿cierto? Toma una imagen y hace un espectro de la imagen, es decir, lanza unos haces de luz y dependiendo de los tiempos que tardan los haces de luz y de algunas medidas físicas, él es capaz de caracterizar si el material que está tomando es vidrio, plástico o papel. ¿Cierto? Con algún margen de error lo hace después de un procedimiento de entrenamiento a través de algoritmos de aprendizaje automático y la acción que hace es separarlo como vidrio, papel o plástico, esto es lo que llamamos inteligencia artificial. Nuevamente, no estamos muy interesados en saber por qué razón o qué parte del espectro fue la que permitió que él clasificara esto como vidrio, papel o cartón. Con que haga la clasificación para el objetivo para el cual fue entrenado, está muy bien, ¿cierto?
Esos tres casos, miren que el objetivo principal o casi que único son objetivos de clasificación automática. Hoy en día tenemos muchos de estos casos. Identificación en fotomultas que están de modas, ¿cierto? Tantas cosas que se están haciendo de forma automática. Aquí están muy bienvenidos los métodos de clasificación automática. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando queremos clasificar vinos? Tenemos unas variables químicas de la composición del vino y otras variables sensoriales, ¿cierto? El olor, las sensaciones, bueno, una serie de variables sensoriales, y dependiendo de esas variables quisiéramos clasificar el vino como de alta, media o baja calidad, ¿cierto? Noten que probablemente el problema de clasificación no es el más importante aquí, a pesar de que es un modelo con intención predictiva, probablemente lo que estemos más interesados es en interpretar el clasificador, ¿cierto? En saber cuál es esa variable química que hace que nuestro vino sea clasificado como de alta calidad, para luego en nuestro proceso intentar mejorar suficientemente esas variables para mejorar a futuro la calidad de nuestro vino, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una intención como de aprender del clasificador para ver si algún día nos agregamos al grupo de alta calidad y también identificar cuáles son los rangos donde las variables químicas del vino nos llevarían a baja calidad e intentar evitarlo. Entonces miren que aquí tenemos una doble tarea, clasificación e interpretación, ¿cierto? Si aquí colocamos un algoritmo automático, probablemente cumpliremos muy bien la tarea de clasificar, pero luego vamos a ver que la interpretación y saber cuál es el efecto y cuál es la forma del efecto, nos quedamos un poco corto en ella, ¿cierto? Si este es nuestro objetivo, yo optaría por un modelo estadístico por encima de un algoritmo de aprendizaje automático. ¿Sí? Deserción estudiantil. Tenemos unas variables sociodemográficas y de rendimiento académico asociadas a un estudiante y estamos interesados siempre en saber si este estudiante permanecerá en el sistema educativo, es decir, no deserta, o si está en un riesgo de deserción, ¿cierto? Clasificar el individuo es importante, pero para el objetivo de mitigar el riesgo o de combatir el riesgo de deserción, nosotros también quisiéramos interpretar, es decir, saber cuándo el individuo está en riesgo de deserción porque cierta variable que es la que ayuda a clasificar se está incrementando o porque, por ejemplo, la condición económica del individuo se está deteriorando, entonces probablemente aquí tendremos que apoyarlo con una serie de subsidios económicos o ayudas económicas para que no caiga en el desafortunado evento de deserción. Mire que aquí también tenemos una doble intención, clasificar e interpretar. Un clasificador automático que nos diga, vea, ese individuo el próximo semestre no viene. Bueno, es una información válida, pero si lo que yo quiero es prevenir, de pronto esa no es la más válida de la información, es cierto, la más aprovechable. Clasificar un individuo como si tiene diabetes o no a través de un algoritmo de clasificación automática, ¿sí? De pronto ahora que estamos con pruebas rápidas de COVID, de pronto nos interesaría que el clasificador lo haga muy bien, es decir, encontrar una prueba rápida sin saber mucho el por qué es clasificado como COVID, pero que lo haga bien, ¿cierto? Pero a futuro con la intención de pronto estudiar la enfermedad, de estudiar alguna clase de tratamiento, identificar posibilidad de tratamiento, probablemente nos interprete también, nos importe también la interpretación de ese modelo. ¿Listo? Entonces, les dejo aquí varios casos, ¿cierto? Y ojalá lo tengamos siempre presente cuando vamos a enfrentarnos a un problema de clasificación. Tenemos que hacer ese trade-off entre lo que es un problema que queremos interpretar y además predecir, o un problema donde solamente queremos predecir y está muy bien que nos vayamos por los algoritmos automáticos. Cuando hablamos de clasificadores, entonces, para seleccionar cuál es el mejor clasificador, pues tenemos que tener un criterio o varios criterios de el desempeño o el performance de ese clasificador, ¿cierto? Un buen clasificador debe cumplir con este objetivo, asignar la mayor cantidad de registros en la clase verdadera a la cual pertenece, ¿sí? Es decir, minimizar los errores de clasificación, que los errores de clasificación sean mínimos. Que si el individuo era la clase 1, con baja probabilidad el clasificador lo asigne a una clase distinta a la clase 1. ¿Listo? En ese sentido, pues existen algunas medidas para evaluar el desempeño de esos clasificadores. Las vamos a necesitar porque vamos a hacer un procedimiento de explorar muchos clasificadores y luego mirar cuál es el mejor y entonces para saber cuál es el mejor necesitamos medidas de ese buen desempeño. Entonces, hay una primera criterio, se llama la matriz de confusión. Yo la he traído aquí para una clasificación de 2 niveles. Se me había olvidado decirles, el caso que vamos a trabajar hoy es un caso de clasificación para una variable y con 2 niveles, ¿sí?
Por tanto, la teoría que les voy a mostrar o los soportes teóricos, toda la voy a dirigir hacia 2 niveles, pero no quiere decir que no se puedan utilizar para más niveles. Se pueden utilizar para más niveles, algunos hay que adecuarlos un poco, otros no necesitan ninguna adecuación, de forma natural se hace la transición a más de 2 niveles. En este caso tenemos 2 niveles, los individuos en la condición real pertenecen a la categoría 1, que es de nuestro interés, lo llamaremos positiva, y la otra categoría que pues digamos que no sea de nuestro interés, no es nuestra referencia, la llamaremos negativa. Eso es un esquema de forma global. Los individuos en la realidad pueden ser positivos o negativos y nuestro clasificador lo puede clasificar como positivo o como negativo, pero lo puede clasificar como positivo o negativo acertando con la clasificación o equivocándose, ¿cierto? Los verdecitos que están aquí en la diagonal son las clasificaciones correctas y los que están aquí como entre rojo y naranja, no sé ustedes cómo lo vean allá, son las clasificaciones erradas o los errores de clasificación, ¿cierto? Entonces, cuando un individuo es positivo, utilizaré por aquí la pluma, cuando un individuo es positivo y el clasificador lo asigna al grupo de los positivos, esto lo llamaremos una bondad y es un verdadero positivo y la cantidad de esos individuos la denominaremos TP, ¿cierto? Nosotros queremos que de los positivos muchos queden en esta condición, bien clasificados como positivos. Pero dentro de los positivos también el algoritmo o el clasificador se puede equivocar y algunos asignarlos como negativos, pero falsamente, es decir, en realidad se está equivocando. A esto lo llamaremos FN en cantidad. El conteo de individuos que siendo positivos fueron clasificados como negativos se llamarán falsos negativos. ¿Listo? Dentro de los negativos, algunos serán clasificados como negativos verdaderamente. Esto es un acierto del clasificador y a eso lo llamaremos true negative, ¿cierto? Verdaderos negativos, pero también se puede equivocar el clasificador en el sentido de que a los negativos los clasifique como positivos, pero falsamente. Estos son errores, ¿cierto? Y estos son bondades del clasificador, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces los falsos positivos, ¿sí? Falsos positivos de los algoritmos, ¿no? En la vida política existen otros falsos positivos y esos son de otro mundo. Entonces nosotros quisiéramos, en una buena matriz de confusión o un clasificador que tiene una buena matriz de confusión, es que no se confundan. Es decir, que aquí no tengamos nada, que aquí no tengamos nada y que por el contrario todo se acumule en esta diagonal, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una primera criterio para evaluar cuando un clasificador está haciendo bien su tarea. Cuando en la diagonal de verdaderas clasificaciones, de clasificaciones acertadas, se encuentran la gran mayoría de los individuos o de los casos de entrenamiento o de los casos de prueba. Podemos resumir esto en una variable que la podemos llamar la tasa general de correcta clasificación, pues esto no es más que un porcentaje de todos los datos, cuántos fueron bien clasificados, los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, es decir, cuántos fueron bien clasificados por el modelo, ¿cierto? Esta variable es muy atractiva, ¿cierto? A veces la llaman precisión, ¿cierto? Yo la llamo aquí tasa general de correcta clasificación, ¿sí? Esta variable tiene una particularidad y un riesgo de decisión, y es que, primero, siempre se moverá entre 0 y 1, ¿cierto? Pero nunca podríamos compararla contra el cero absoluto, es decir, nunca podríamos decir, es que el 40% es muy bueno porque está lejos de cero, pero resulta que no es la forma adecuada de medirlo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros podríamos tener buenas clasificaciones, incluso si le soltáramos eso a un bebé que hiciera la clasificación, es decir, a un individuo sin entrenamiento o a un método sin entrenamiento. Por simple azar existe un porcentaje esperado de clasificación correcta, ¿sí? Por ejemplo, si yo cojo todos los exámenes para calificarlos, a ver quién aprueba y quién no, yo los tiro hacia el cielo y a ver los que caigan en la mesa los apruebo y los que caigan en el piso los desapruebo y probablemente ahí tengo un porcentaje de acierto, ¿cierto? Sin ningún criterio, pero hay un porcentaje de acierto. Ese porcentaje de acierto debido al azar debería ser mi mínimo de comparación. No podría comparar yo el 40% de buena clasificación contra el 0%, porque es como si nunca lo normal fuera que no hubiera buena clasificación. Lo normal es que haya un nivel de clasificación mínima y es el debido al azar. Entonces, para ajustarlo, se crea esto que se llama el índice capa de concordancia.
Es un índice que ajusta la tasa general de correcta clasificación, la ajusta por esto que hemos llamado el porcentaje esperado por el azar. Porcentaje que esperaríamos aquí por una clasificación, por ejemplo, a través de dos monedas. Una moneda es lo observado, otra moneda es lo predicho. Y entonces entre las dos monedas muchas veces tendremos cara a cara, sello, sello. Y ese porcentaje de veces que ocurre eso es este porcentaje esperado por el azar. ¿Cierto? Y entonces el índice kappa mide el exceso de buena clasificación sobre el porcentaje esperado por el azar y lo divide sobre el máximo posible, que sería cuando la tasa general de correcta clasificación es 1, para tener una medida entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, el índice kappa a veces es un poquito más útil, ¿cierto? Porque me está midiendo ese porcentaje de buena clasificación por encima de lo que me daría el azar, ¿vale? También es muy útil. Otro problema que puede tener la tasa general de correcta clasificación es el problema de desbalance. Por ejemplo, yo puedo tener una tasa de correcta clasificación aquí del 99% en un modelo que casi nunca clasifica bien a los positivos. ¿Sí? Dice, pero ¿cómo va a tener 99% de buena clasificación global si a los positivos los clasifica casi nunca bien? Ah, porque resulta que los positivos son muy pocos. ¿Sí? En mi hoja de datos tengo muy pocos individuos positivos y muchos negativos, y el modelo justamente clasifica muy bien a los negativos y muy mal a los positivos. Pero como los negativos son tantos, la tasa de correcta clasificación termina siendo dominada por los negativos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, conviene analizar las dos tasas, la tasa de correcta clasificación por las dos subpoblaciones. ¿Cuánto nos equivocamos o cuánto acertamos con los positivos y cuánto acertamos con los negativos? ¿Vale? El criterio para los positivos, ¿sí? Lo llamamos sensibilidad. Es decir, si aquí había tantos individuos positivos, TP más FN, ¿cierto? Finalmente clasificamos TP como positivos, eso es la cantidad de casos en los que acertamos en este sentido, y este cociente entonces me dará un porcentaje condicional que llamaremos sensibilidad. Sensibilidad es un porcentaje, ¿cierto? La sensibilidad esperamos que sea cercana al 100% y es la capacidad que tiene el clasificador de asignar bien a los verdaderos positivos. ¿Cierto? También podríamos medir algo similar para los negativos. En este caso, clasificar bien a los negativos es que el predicho también sea negativo. Serían entonces, discúlpenme aquí, esto debería ser, he copiado aquí la formulación y luego se me ha olvidado corregirlo, lo llamamos especificidad, esto debería ser TN sobre FP, ¿sí? Sobre TN, se los corregiré, ¿vale? Esta es la expresión verdadera, ¿cierto? Que mide la capacidad que tiene el modelo de clasificar bien a los negativos, ¿vale? O sea que un buen modelo debe tener una tasa de correcta clasificación alta, un índice de capa de concordancia cercano a 1 o alta, ¿cierto? Generalmente hablamos por encima de 0.5, 0.4, ya empieza a ser buena la clasificación en índice capa, ojalá fuera del 100%, ¿cierto? Una alta sensibilidad, o sea, una alta capacidad de clasificar a los positivos, una alta especificidad, una alta capacidad de clasificar a los verdaderos negativos. El problema surge entre la sensibilidad y la especificidad. Generalmente son criterios en competencia. ¿Qué quiere decir criterios en competencia? Que cuando la sensibilidad es alta, generalmente la especificidad es baja. Generalmente ellos tienen una competencia. Para mejorar la sensibilidad, casi que sacrifico especificidad, ¿cierto? Entonces, difícilmente yo tengo un modelo que tiene muy bien las dos, alta, o que puedo mejorarle las dos. Generalmente, si mejoro una, es a costa de sacrificar la otra. Y luego yo tendré que hacer un balance entre ellas dos. ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a perder de sensibilidad? ¿Qué tanto estoy dispuesto a perder de especificidad? ¿Cuál de las dos es más importante? Alguien podría decir, no, para el objetivo de mi modelo lo importante es la sensibilidad. Alguien podría decir la especificidad. Alguien podría decir, no me interesa ninguna de las dos, quiero la tasa general de correcta clasificación, ¿cierto? Y alguien que no tiene, digamos, que quiere, le interesan las dos, podría establecer un balance. Ese balance es una medida F, una medida que hace un balance entre la sensibilidad y la especificidad, ¿cierto? Ese es el balance, y el balance el individuo lo declara a través de este parámetro beta, ¿sí? Esta es la fórmula de la medida F asociada a una definición del individuo del parámetro beta, ¿sí? Noten ustedes que si beta es 0,
perdón. Si beta es cero, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos, bueno, la formulación matemática pues no la voy a desarrollar aquí, pero si beta es cero, esto se convierte, FB es equivalente a la sensibilidad. Así que cuando el individuo le asigna un valor beta igual a cero, le está dando la mayor importancia posible a la sensibilidad. Cuando el individuo asigna beta igual 1, lo que tiene es la media armónica, no la media aritmética, sino la media armónica entre la sensibilidad y la especificidad. Un valor medio ponderado entre la sensibilidad y la especificidad, como que quiere le da la misma importancia a las dos, entonces una media aritmética entre las dos, ¿cierto? Y cuando asigna un beta mayor que 1, le está dando mayor peso a la especificidad. Es decir, que a través del manejo del parámetro beta, el individuo puede establecer su deseo de balance entre la sensibilidad y la especificidad de un clasificador. ¿Listo? Esas son las medidas de desempeño generalmente utilizadas en esta clase de problemas de clasificación. Recuerden, si tienen alguna pregunta en cualquier momento me pueden preguntar. ¿Listo? Entonces serán las medidas que vamos a utilizar porque probablemente lo que vamos a hacer es probar con varios clasificadores, mirar sus perfiles de medidas de desempeño, escogeremos una medida de desempeño para compararlos y el clasificador mejor será aquel que tenga esa mejor medida de desempeño. ¿Listo? Entonces, con este preámbulo, entonces yo voy a hacer vamos a hacer una introducción formal a los que son los clasificadores, pero lo vamos a hacer a partir de un caso de estudio. Es un caso de estudio que utiliza un clasificador o vamos a utilizar un clasificador de dos vías. ¿Listo? Entonces, el caso de estudio es el siguiente. Creo que ustedes lo trabajaron con Andrés porque justamente le pregunté a Andrés qué casos habían trabajado en análisis lineal discriminante, que es una técnica, una de las técnicas que se utilizan para hacer clasificación. Y Andrés me dio esta referencia de esta hoja de datos y entonces he ajustado mi presentación o mi práctica sobre esta hoja de datos, ¿cierto? Y la he completado un poco. Creo que con Andrés ustedes utilizaron una muestra de esta hoja de datos. Yo traigo aquí toda la hoja de datos. Es una muestra de datos o de una población, ¿sí? 532 mujeres, todas mayores de 21 años. Se les hace unas pruebas de diabetes según los criterios de la OMS. Siguiendo estos criterios, se sabe, es el gol estándar para clasificarlas como con diabetes o no. Esa es la variable tipo que está acá. Es la variable que medirá si la mujer tiene diabetes o no, de acuerdo con el criterio de la OMS, ¿cierto? Esos datos fueron colectados por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales en Estados Unidos para una población en la cual aparece mucha diabetes. Ahí es un problema clínico allí o epidemiológico de interés y quiere analizar a ver qué variables se relacionan con la condición de diabetes o no, ¿cierto? Como variables predictoras, entonces han estudiado el número de embarazos, ¿cierto? Una variable cuantitativa, cuántos embarazos ha tenido la mujer, una prueba de glucosa, concentración de glucosa en plasma, ¿sí? La presión arterial sistólica, BP, también cuantitativa, son todos los predictores los que estoy subrayando aquí, el espesor de los pliegues en piel de la tríceps, del tríceps, perdón, ¿vale? Entonces, qué tan espesos son sus pliegues, ¿cierto? Como una medida de acumulación grasa. El índice de masa corporal, ¿cierto? Medido en kilogramos de peso, dividido entre metros de estatura al cuadrado. Ese es el índice de masa corporal. Recuerden que él tiene una clasificación menor de 18, infrapeso, por encima de 25, sobrepeso, y entre 18 y 25, un peso que se denomina adecuado, ¿cierto? Entonces tenemos ahí el índice de masa corporal, que probablemente está muy relacionado, ¿cierto? Es muy probable que esté relacionado con los pliegues, ¿cierto? Generalmente las personas de mayor masa corporal tienen mayor calibre de pliegues, ¿cierto? La edad en años cumplidos, ¿cierto? Es una variable discreta, la edad en años cumplidos, otra de las variables predictoras, y esto que se llama una función de pedigrí de la diabetes, ¿cierto? Esa función de pedigrí de la diabetes es un índice sintético que se construye con los antecedentes familiares de la persona, ¿cierto? Entonces estudian los antecedentes familiares de las personas y se hace un esquema de puntuación al cual pues la investigación ha mostrado que se relaciona mucho después con el posterior desarrollo de diabetes en el individuo, ¿cierto? Entonces es un indicador que mide la propensión, está relacionado con la propensión de padecer diabetes. Esta es la función de pedigrí.
¿Listo? Esos son los datos que tendremos en nuestra hoja de datos y nuestra intención es construir un clasificador para predecir la presencia de diabetes en mujeres. ¿Listo? A ver, voy a devolverme aquí. Entonces yo creo que en esta primera parte vamos a hacer, recuerden, yo siempre voy a destacar esto, minería de datos sin visualización de datos, ojalá no lo hagan nunca, ojalá siempre pasen por una etapa de visualización, ¿cierto? Recuerden que en las etapas de la minería de datos les había mencionado, primero verificar la estructura de los datos, segundo, analizar la presencia de datos faltantes, tercero, evaluar los datos atípicos, ¿cierto? Gestionar los datos faltantes y los datos atípicos, si tenemos que imputarlos, reemplazarlos, complementarlos. Esas partes intermedias me las voy a obviar ahora solo por razones de tiempo, pero en todo análisis de datos debería estar presente. Y después hacer una visualización exploratoria, ¿cierto? Visualización exploratoria de los datos con el objetivo como de percibir un poco cuáles son las variables que están afectando, identificar variables irrelevantes, filtrar la hoja de datos, con ese objetivo como hacer un cribado inicial o por lo menos conocer o tener presente que hay ciertas situaciones en los datos que pueden ser aprovechables o que son no deseadas y que tenemos que evitarlas. Entonces, por favor, siempre hagamos este ejercicio de visualización exploratoria. En muchos casos de aprendizaje automático es muy común que no lo hagan y que pasen de una vez a la construcción de modelos y después pues los modelos dan inconsistencias y no tenemos ni siquiera la oportunidad de saber de dónde vienen esas inconsistencias. Entonces, voy a empezar, por favor, si a alguien no les ha cargado la librería, me lo indica, porque ya voy a empezar asumiendo que todos tenemos ya las librerías cargadas, ¿cierto? Que estamos trabajando cada uno sobre nuestro ambiente de trabajo, que hemos cargado todas las librerías. ¿Listo? Entonces, he incluido aquí, como siempre, esta va a ser nuestra primera sección. Vamos a leer los datos. Los datos están en la librería Max. Los datos están dentro de esta librería Max. La librería, recuerdan que además de proporcionar funciones, también proporciona datos. Estos datos están en esta librería Max. Si la librería Max está cargada, entonces ustedes pueden, por ejemplo, hacer la lectura de esta línea, ¿sí? Sucede que los autores de esta librería dividieron la hoja de datos en dos. Después van a ver por qué la dividieron en dos, ¿cierto? Una que la llaman pima.tr y otra que la llaman pima.t. Las 532 mujeres se dividen en estos dos grupos, ¿cierto? Yo la voy a traer toda, ¿sí? Y con la siguiente orden lo que estoy haciendo es juntarlas por fila, es decir, esta primera hoja de datos, juntarlas con esta segunda, una debajo de la otra, ¿sí? Y aquí ya tenemos entonces nuestra hoja de datos. Esta hojita de datos tiene esta estructura, aquí están las variables que les mencioné ahora, el número de embarazos, el nivel de glucosa, la presión sanguínea, los pliegues de la piel en los tríceps, el índice de masa corporal, el índice sintético de pedigrí de la de diabetes, la edad y finalmente nuestra variable objetivo es esta, ¿no? Si lo ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La octava variable, la columna 8, es nuestra función objetivo, ¿cierto? Recuerden, ella aquí está como una variable carácter, generalmente R la lee como carácter. Nosotros siempre que analicemos esta clase de variables que sabemos que tienen dos o tres o cuatro niveles, que los niveles ya sabemos que son esos predeterminados, nos conviene siempre que esté identificada como factor, porque los métodos de clasificación generalmente piden que la variable venga con ese formato, ¿vale? Ahora vamos a verificar si tiene ese formato y todas las demás deberían estar en formato de variable numérica. No vaya a ser que por algún error R no lo haya leído como carácter cuando realmente son numéricas, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer esa revisión. Por lo pronto, recuerden que a mí me gusta mucho esto de la limpieza del espacio de trabajo, entonces voy a eliminar estas dos hojitas de datos que ya no las voy a necesitar. Recuerden, era la división en la cual venía. Entonces, con RM borro los objetos y le diré que borre entonces las dos hojitas de datos iniciales, pues porque ya tengo consolidado en Pima todos los datos. ¿Listo? Deberíamos hacerle un proceso de data cleaning. Recuerden que me lo voy a obviar solamente por cuestiones de tiempo en la presentación, pero debería haber un proceso de data cleaning. Pero rápidamente vamos a hacerle una visualización. Primero, vamos a preguntarnos si las variables están en la estructura correcta. Recuerden que eso es lo que hace str, pima, verificar la estructura de las variables.
Entonces me dice que sí, que tengo una hoja de datos de 532 registros, 8 variables, donde las primeras variables están clasificadas como numéricas, todas, algunas como enteros, ¿sí? Otras como numéricas porque tienen unidades decimales, o sea, como cuantitativas continuas, las otras como enteros, pues por el formato en que fueron registradas, y lo más importante es que la variable tipo, diabetes no, ¿cierto? Está como factor, ¿cierto? Con dos niveles. El nivel 0 es el no, o el nivel 1, ¿sí? Y el nivel 2 es el sí, ¿vale? Entonces, el sí es el que está actuando como nivel 2 y el no como nivel 1. ¿Listo? Entonces, tenemos los datos en la estructura que necesitamos. Recordemos que nuestro objetivo es mirar ahora cómo podemos aprovechar la información de todas estas 7 variables y analizar su relación frente al tipo, ¿sí? Ese va a ser nuestro objetivo en los modelos, pero como estamos ahora en la fase de visualización, la visualización también la voy a dirigir allí, a mirar cómo se relacionan esas variables todas contra la variable tipo. ¿Listo? Ok. Solo por verificar que no hay datos faltantes, recuerden que podemos preguntarle, ¿cierto? Si es NA, la hoja de datos PIMA, y entonces ella para cada registro me responde true o false. Rápidamente parece que todos están false, es decir, que ninguno tiene datos faltantes. Esto como es tan difícil de ver aquí en la consola, pues podemos visualizarlo. Eso fue lo que vimos la semana anterior. ¿Cierto? Y tenemos entonces la visualización y vemos que están presentes el 100% de los datos y que no tenemos datos faltantes en ninguno, ¿cierto? La hoja de datos deseada por todos, ¿sí? Generalmente esto no va a ocurrir, eso solo ocurre en los ejercicios de clase. Después en la práctica esto no sucede. Aparecen muchos datos faltantes y hay que corregirlos. Bueno, entonces no tenemos datos faltantes y ahora voy a yo empezar a hacer estadística descriptiva o análisis exploratorio de datos o visualización de datos como se llama de forma más moderna, ¿cierto? Entonces, inicialmente la forma de hacer estadística, la más básica, es la función summary para la hoja de datos prima, ¿sí? Ejecutamos eso y entonces nos da una primera vista, por ejemplo, 355 mujeres no diabéticas, 177 mujeres que sí tienen diabetes, esa es como está dividida nuestra población, ¿cierto? La variable edad entre 21 y 81 años, hay mujeres entre 21 y 81 años, con un valor medio alrededor de los 30 años, entre la media y la mediana, 25% de ellas menores a 23 años, ¿cierto? Los pliegues cutáneos van desde 7 hasta 99. Esto ya nos da indicaciones de que en la hoja de datos tenemos mujeres delgadas y otras mujeres pues, de un poco más de contextura. El índice de masa corporal, 18-20, ¿cierto? Esto nos lo clasifica como que ninguna está en infrapeso, ¿sí? Pero el máximo 67-10 nos dice que hay alguna que tiene bastante sobrepeso y el primer cuartil en 27-88 nos quiere decir que más del 75% está por 27,88 o más, es decir, que más del 75% de las mujeres pues tienen algo de sobrepeso o sobrepeso mórbido, ¿cierto? La función de pedigrí, bueno, para cada una de esas tenemos también baja presión sanguínea, 24 y otra con 110, y podemos darnos una idea de más o menos cómo se mueven las variables, en qué rango de variación. Número de embarazos, ninguno, hasta 17 embarazos, ¿cierto? Un número bastante alto. Eh, bueno, rápidamente yo puedo, con esta función, summary B, que es la función por la cual traje la librería Dubai, ¿cierto? Eh, Puedo calcular estadísticas descriptivas por grupo, ¿sí? Esta forma, yo me imagino que ya la han visto, ¿sí? Punto, virgulilla, type, ¿cierto? Lo que le estoy diciendo es que con punto le estoy diciendo todas las variables de la hoja de datos contra el tipo, ¿sí? Relaciónenme todas las variables de la hoja de datos contra el tipo. ¿Cuáles variables? Las que están en los datos PIMA, que son los datos que acabamos de ingresar, ¿sí? Y para ellas calcúleme la función promedio. Entonces, cuando lo ejecutemos, siempre voy a estar abriendo esta ventana, recuerden. Entonces, tengo aquí los promedios. Rápidamente puedo empezar a observar que el número de embarazos es menor entre las no diabéticas, mayor en las diabéticas, ¿cierto? Que hay una diferencia en nuestros promedios,
que el nivel de glucosa es más alta entre las diabéticas, que la presión arterial también es más alta entre las diabéticas, que los pliegues de piel también son más altas, el índice de masa corporal también, la función de pedigrí también y la edad también. Es decir, que todas estas variables como que se relacionan con la diabetes en el sentido de entre más alta, parece que fuera más alta la propensión a tener diabetes, ¿cierto? Un primer ejercicio muy rápido, ¿cierto? Falta contundencia, pero es una primera vista. Voy a hacer lo mismo, pero esta vez voy a calcular la desviación estándar, ¿sí? Para mirar si hay grupos menos o más variables. Tenemos también el nivel de variabilidad, ¿cierto? A nivel de desviación estándar, también son más altas las desviaciones estándar para los grupos de diabetes, muy similar en pliegues, la desviación estándar, en pliegues de piel, muy similar en índice de masa, en el índice de masa corporal, ¿sí? Más alta la edad entre las mujeres que tienen diabetes y más alta también la función de pedigrí, la variabilidad, ¿no? ¿Sí? Estoy hablando aquí de la variabilidad. Como este indicador de variabilidad a veces es tan difícil de medir, recuerden que existe el coeficiente de variación, que no es más que la desviación estándar expresada de forma proporcional sobre la media. Yo no sé por qué R no tiene el coeficiente de variación tan a mano, entonces generalmente cuando vamos a construir el coeficiente de variación toca construir la función. Coeficiente de variación, hemos construido aquí una función que le entregamos un vector X, calcula la desviación estándar, calcula la media, lo divide y eso es lo que nos devuelve. Esta función summary yo le puedo pasar funciones particulares creadas por mí o funciones del sistema, como hicimos aquí. Dos funciones del sistema para que él calcule la media y la desviación estándar por cada grupo del tipo para todas las variables. Pues ahora, como le he creado el coeficiente de variación, le puedo decir que en lugar de usar la media y la desviación estándar, que use ese coeficiente de variación que yo mismo he creado, podría crear cualquier otra función y pasársela a esta función summary B para que me haga entonces la discriminación por tipo, ¿cierto? Y tengo aquí una vista, perdón, no he leído el coeficiente de variación, suelo saltarme las líneas de ejecución, ya tengo la función coeficiente de variación aquí cargada y ahora sí podemos hacer esto. Tenemos ahora el coeficiente de variación bastante alto, ¿cierto? Eso en los libros de texto nos dicen coeficientes de variación por debajo del 20% son deseados. En la práctica nos encontramos con cosas como esta, 95%, 76%, 65%. En datos reales, esto es lo más frecuente, que el coeficiente de variación no se parezca en nada al de los ejemplos del libro, ¿cierto? En los experimentos, generalmente estos coeficientes de variación son bajitos. En datos observacionales, solamente estos coeficientes de variación suelen ser altos, ¿cierto? Aquí me dice cuál de los grupos tiene relativamente un mayor coeficiente de variación que otro. Bueno, eso a nivel de indicadores está muy bonito, pero entonces ahora quiero ver los datos. Quiero verlos. Entonces vamos a empezar a visualizarlos, ¿sí? Recuerden que yo siempre intento como construir el código de tal manera que después sea replicable, ¿cierto? Recuerden también que todos esos códigos están comentados y subdivididos para que ustedes después los puedan ejecutar, recordando qué es lo que estoy haciendo en cada línea de código. Entonces aquí simplemente donde me lo permita, cada gráfico que me lo permita, yo le voy a asignar estos colores, gris y azul. Con gris voy a pintar la primera categoría de la diabetes. ¿Recuerdan que era no? ¿Recuerdan? Esta primera categoría de la diabetes, cada que vaya a graficar esta primera categoría, si los no, los voy a pintar de gris. Y cuando vaya a pintar los sí, entonces los voy a pintar de azul. Y eso lo guardé aquí en un argumento que lo llamo color. Y cada vez que tenga que usarlo para discriminar el color, pues llamaré ese argumento color para que permanezca y no tener que estar escribiendo en cada paso color gris para uno y color rojo para el otro, sino que simplemente llamo a este vectorcito para que me pase el color. ¿Listo? Esto ya lo sabemos que hace, ¿cierto? Nos abre una ventana gráfica. Voy a hacer 8 grafiquitas. ¿Por qué 8 gráficas? Porque voy a hacer una gráfica para cada una de las variables. Voy a graficar, como lo pueden ver aquí, ¿sí? Voy a ir ejecutándolo uno a uno, ustedes lo van repitiendo allí. Aquí tengo ya el lienzo para pintar el gráfico, ¿recuerdan? Nuestro lienzo es este. Tuvo que haberlo abierto allí. Él internamente está dividido, tal como le dijimos aquí. MF row, 2, 4, 2 filas, 4 columnas. Ahí me está esperando para 8 grafiquitos, ¿cierto? Y los va a ir llenando por fila. Es decir, que el grafiquito 1, el 2, el 3, el 4, luego el 5, el 6, el 7 y el 8.
En ese orden, él va a ir llenando los grafiquitos en este lienzo que tenemos ahí preparado, ¿vale? Entonces, ahora, para evitarme escribir siempre que los datos vienen de prima, pues utilizo esta función attach. Recuerdan que era como, recuérdenlo siempre, el banano, pelar el banano para luego entrar al contenido del banano, pues vamos a pelar la base de datos Pima para luego ingresar a sus variables contenidas, ¿cierto? Cuando hago esto, es muy adecuado que luego en algún momento del código lo devuelva para volver a cerrar el banano, ¿cierto? Entonces, siempre tengo un attach, hago lo que tengo que hacer y tengo después un detach para volverlo a tapar, ¿cierto? Y entonces vamos a ver lo que estamos haciendo en cada línea. Primero, estoy construyendo una tabla para la variable tipo. Ya la habíamos visto, perdón, no he ejecutado aquí. Noten lo que me pasó allí. Como no he abierto el banano, pues no puede ingresar el contenido. Abro el banano y ahora sí puedo ver el contenido. Si ejecuto solo la parte de la tabla, entonces me genera una tablita, 355 no diabéticas, 177 diabéticas. Esa tablita la puedo expresar en porcentajes. Ahí está. Eso es equivalente a 66.7% de no diabéticas, 33.3% de diabéticas. Tengamos ese numerito por ahí guardado, que luego en la modelación nos va a servir. 33.3% de las mujeres de esta hoja de datos son diabéticas o fueron positivos para diabetes. Lo guardo en un objeto tabla, que es el que luego voy a graficar en un bar plot, ¿sí? En un grafiquito de barras. Es decir, esa tablita la voy a llevar a un grafiquito de barras, ¿sí? Miren que aquí utilicé el color. Col igual a color. Ah, pues ¿cuáles colores? Pues el gris y el azul, ¿cierto? ¿En qué orden? Pues como aquí está el no y el sí. Gris para el no, azul para el sí, ¿cierto? Le coloco unos límites al eje Y, 0, 1, y le coloco un texto, diabetes. Y además de que me hace el gráfico, voy a guardar sus coordenadas, porque luego le quiero pasar los valores que tengo en esta tabla. Es decir, un bar plot con los datos allí puestos encima. ¿Listo? Entonces aquí le voy a pasar en estas coordenadas estos valores, ¿sí? Redondeados. Es lo que hacen estas tres líneas de código. ¿Vale? Lo, perdón, siempre se me olvida, el color no lo he ejecutado. Y hasta el momento, entonces su gráfico debería ir así. Recuerden, como es el primer grafiquito, el que está partido de 2 por 4, mi primer gráfico es este. 33% de mujeres tienen diabetes, 67% no lo tienen. Es nuestro primer grafiquito. ¿Vale? Y ahora necesito, lo que voy a hacer es, las demás variables todas son numéricas. Todas son variables numéricas. Y tengo una variable categórica. Entonces ahora voy a cruzar todas esas variables numéricas contra mi variable categórica. La mejor forma de hacer eso, de representarlo, es a través de dos histogramas, uno para la categoría sí, otro para la categoría no, o a través de grafiquitos Bossplot, ¿vale? Entonces yo, como no quiero ponerme a hacerlo por cada variable, entonces voy a utilizar esta línea de código. Aquí he definido una función, de aquí hasta aquí. Esta función lo que hace es que a un vector y, ¿cierto? Lo busca en la hoja Pima y lo grafica contra la variable tipo de esa misma hoja de datos. Recuerdan, grafica esta variable contra el tipo como un bossplot, ¿cierto? Aquí está todo lo demás del bossplot. Y además de hacerme el bossplot, me hace un grafiquito de puntos encima del bossplot. Ese grafiquito se llama strip chart, ¿cierto? Tiene la misma estructura de la variable y por cada uno de los niveles del tipo. Lo demás, pues ya son argumentos del color. Recuerdan el color que le pasé allá arriba. Perfecto. Y vamos a ver cómo queda. Esta sería una función que a cada variable que yo le pase me realizaría un bossplot y un gráfico de puntos, ¿cierto? Y para no ponerme a repetir lo que lo haga para la variable 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, entonces lo que hago es ponerlo en una función lapply, ¿cierto? Que le entrego una hoja, un conjunto de nombres, ¿sí? En este caso, los nombres de las primeras 7 variables, mire que le he quitado el 8, menos 8. Si ustedes lo observan, entonces si lo ejecuto, estoy diciendo hágalo para npregun, group, bp, skin, bmi, pet y edad, ¿cierto? Que lo haga para todas ellas, es que cada uno de estos elementos
son los que él va a pasar aquí como función y a cada una de estas y le va a hacer el gráfico boxplot y el strip chart. ¿Listo? Lo pongo en un lapply, entonces él me lo repite 7 veces y lo va a ir colocando en el grafiquito por fila, ¿cierto? Solo con que lo ejecute una vez ya tengo los 7 gráficos, vamos a ver cómo queda. ¿Sí? Aquí me entrega una lista y miren los 7 grafiquitos acá. ¿Listo? Entonces nuestro código ya me permitió visualizar el efecto de las variables, ¿cierto? Está el box plot, recuerda, y encimita el strip chart, que es el grafiquito de puntos, es una visualización un poco más moderna, para darme cuenta no solamente, si estuviera solo el box plot, me doy cuenta únicamente de la mediana, la media y el percentil 25 y los puntos atípicos. Si le agrego los punticos, pues me doy cuenta más o menos en qué puntos se están acumulando más y en qué puntos menos. Ya en análisis lo que podemos ver es que la mediana del número de embarazos era más alta entre las mujeres que tienen diabetes que las que no tienen. La varianza también es más alta en las mujeres con diabetes respecto a las que no tienen diabetes para este criterio. El nivel de glucosa, miren, más alto también para las mujeres con diabetes que para las mujeres que no lo tienen. Aquí parece que tenemos un criterio o una variable que podría ser criterio para el clasificador. También un poco más alto el nivel de presión sanguínea, ¿sí? Aunque no tan diferente como en este caso, las diferencias no son tan significativas. Ligeramente más alto los pliegues cutáneos, ligeramente más alto el índice de masa corporal, ¿cierto? También son ligeramente más altas la función de pedigrí, ¿sí? Y ligeramente más alta la edad, ¿cierto? Era lo que habíamos visualizado más o menos con esa tablita de promedios que hicimos anteriormente. A esto es lo que yo le llamo visualización. Recuerden ustedes que parte importante también era identificar atípicos, ¿sí? No es el asunto ahora, pero hubiese sido importante aquí también hacer un análisis de estos puntos atípicos y mirar qué tendríamos que hacer con ellos. Por ejemplo, este está bastante atípico aquí en la función de pedigree, ¿cierto? Este está bastante atípico aquí en la edad, dentro de las no. Es la mujer de 81 años que habíamos visto allá como máximo y probablemente por allá haya uno que otro atípico que nos pueda preocupar, que tendríamos que analizar si lo mantenemos o si lo corregimos. Perfecto, esa fue nuestra primera visualización a nivel bivariado, ¿sí? Cada variable respecto a la variable de interés. Miren que estoy analizando cada variable respecto a la variable de interés. Paso seguido, en este otro punto, voy a volver a cerrar el banano nuevamente. ¿Vale? Ya quedó otra vez cerrada la hoja de datos PIMA. En este punto, lo que voy a hacer es graficar todas las variables cuantitativas entre sí. ¿Sí? Esta línea de código la voy a ejecutar sin mucha explicación. Lo que voy a hacer son gráficos en pares. Variable 1 contra variable 2, variable 1 contra variable 3. Todas las variables, todas las combinaciones, ellas son en total 21 combinaciones, ¿cierto? Entonces esas 21 combinaciones las voy a dividir nuevamente en un panelcito gráfico de 3 por 7, ¿sí? Y lo que voy a hacer aquí, esta línea de códigos es un poco código más avanzado, lo más importante es que voy a hacer un gráfico que me grafique las dos variables, ¿sí? Pero que me pinte de un color las que no tienen diabetes y las que sí tienen diabetes. A ver, a los dos grupos. ¿Listo? Entonces, nuevamente mi lienzo, otro lienzo nuevo, diferente al que ya tenemos, ¿sí? Estas otras variables o estos parámetros que le he pasado aquí son parámetros para manejar los márgenes de ese lienzo. 1, 1, 1, 1, es decir, una línea son los márgenes externos y estos son los márgenes internos de cada subgrafiquito. 4, 4, 1, 1 son los márgenes como los márgenes de Word, ¿recuerdan? Margen inferior, lateral izquierdo, superior, lateral derecho. Lo mismo estos márgenes. Esto para el lienzo global y esto para cada grafiquito o subcuadrito de cada uno de los 21 que voy a poner allí. ¿Sí? De esta forma uno maneja esos márgenes dentro de la misma orden par. Le estoy diciendo, por favor, configúrenme un lienzo en 3 por 7 con estos márgenes internos y subinternos. ¿Listo? Nosotros estas cosas generalmente no las vemos. El lienzo así, él está lógicamente esperando que empiecen a aparecer los gráficos. Y aquí entonces yo voy a empezar a ejecutar los dos ciclos for. Miren, hay un ciclo for que va desde la variable 1 hasta la 6 y la otra empieza desde la 2 hasta la 7. En cada paso va cruzando una variable versus otra. ¿Listo? Entonces vamos
A ver. El attach, profe, ¿no? Vamos a ver si el attach me resuelve esto. Si no, no creo que sea el attach porque le estoy dando que llame la variable, debe haber otra cosa. Vamos a ver. ¿Alguna se fue? Claro, porque esto lo he probado ya. Ah, sí, el attach. Por favor, le agregan ahí el attach. ¿Sí? De pronto alguna se me fue sin el nombre completo del PIMA. Sí. Y debería darnos como resultado entonces este grafiquito. Miren, ahí están los 21 grafiquitos. ¿Sí? La glucosa contra el número de embarazos, ¿cierto? Cada una de las variables en parejas, ¿cierto? En los problemas de clasificación sería muy bonito que unos punticos tomaran una zona del gráfico y otros tomaran otra, ¿cierto? Y entonces diríamos, no, por ahí en la relación entre ese par de variables hay un criterio de división, pero en este caso lo que estamos viendo es que casi que se superponen unas sobre las otras. Mírenlo aquí, por ejemplo, superpuestas. Hay una relación lineal entre los pliegues y el índice de masa corporal, la que esperábamos, ¿cierto? Pero los punticos azules como que no toman de forma preferente una zona y los grises otra. Recuerden que los azules son los diabéticos, los grises los no diabéticos o las no diabéticas. Se sobreponen allí, o sea que en esa relación es muy difícil encontrar como una regla de decisión que las discrimine de forma perfecta. Están bastante confundidas, o sea que tendremos bastante trabajito en el clasificador. Parece que no es un problema tan separable o tan clasificable de forma inmediata. ¿Listo? Pues ya tengo allí mi representación, mi visualización a nivel bivariado, ¿vale? Y algo que ustedes vieron con el profesor Andrés, pues voy a aprovechar aquí para verlo, ¿sí? Es una representación multivariada, ¿vale? Multivariada, nos vamos a apoyar, recuerda, cuando tengo muchas variables, yo puedo hacer un análisis multivariados para reducir, en este caso tengo 7 variables cuantitativas. Entonces yo puedo intentar hacer una visualización en un espacio de menor dimensión a través de unas componentes principales que proyecten esos puntos que están en 7 dimensiones a unos puntos o a un plano donde nosotros lo podamos visualizar. En este caso, por ejemplo, yo he decidido sin mucho criterio realmente escoger 2 componentes principales solo para hacer la visualización, ¿cierto? El profe Andrés ya les habrá enseñado y el profe Víctor que existen otros criterios para saber cuántos mapas ver, ¿cierto? Yo aquí voy a escoger solamente 2 porque es una visualización, no intento interpretar, simplemente visualizar, entonces no voy a poner mucho criterio sobre esto. Entonces voy a ejecutar un análisis de componentes principales que está en la librería Factomine R, ¿cierto? Sobre la hoja de datos PIMA, y de esa hoja de datos PIMA, aquí le indicaré que el 8 me lo trate como un individuo suplementario, como una variable cualitativa suplementaria, ¿cierto? Porque es una variable categórica, ¿cierto? Cuando le decimos esto, entonces él hace el PCA con las otras 7 variables y la 8 simplemente la utiliza para después representar su centro de gravedad o su centro de inercia en ese plano, es decir, cómo queda el punto centro de las mujeres con diabetes y el punto centro de las mujeres sin diabetes en ese plano de las 2 componentes principales, ¿cierto? Lo guardo en algo que lo he llamado modelo. Esto, por favor, lo van a ver mucho en el código de aquí en adelante. A todo lo llamo modelo con una línea que me especifique qué modelo estoy hablando. Entonces, modelo guión bajo PCA. Entonces, aquí voy a guardar el resultado del modelo PCA, ¿sí? Ya tengo ahí el resultado del PCA. Esto lo hace rápidamente el R, hace ese análisis de componentes principales. Y ahora yo voy a graficar los individuos, ¿sí? Este primeras dos o siguientes 2 líneas de código, aquí me está sobrando una coma, pero no va a afectar mucho el código, les ejecutará con ella o sin ella. En esa segunda línea le estoy diciendo que por favor a esta funcioncita lo que hace es pintar los individuos en ese espacio de las componentes principales, ¿cierto? Le estoy diciendo entonces que lo pinte también de diferente color por el tipo, ¿sí? Por la variable tipo de pima, que me lo pinte como que me haga una discriminación por ellas, que el color de los individuos sea de acuerdo a color, ¿sí? Para cada uno de esos grupos, y que me adicione unas elipses, ¿sí?
esas elipses pues tienen un nivel de confianza. Esto pues yo creo que ustedes lo vieron ya en la parte multivariado, simplemente lo estoy aprovechando para refrescarlo un poco y que veamos entonces el resultado, perdón. Hagámoslo aquí con el Windows. Me demora un poquito y ese sería el resultado. ¿Sí? Entonces este grafiquito, miren, me pinta el centro de inercia, que es este punto, ¿cierto? De las mujeres que no tienen diabetes, y me está pintando de color rojo las mujeres que no tienen diabetes, ¿cierto? Esta elipse no es una representación perfecta, es una representación aproximada de en qué zona de este gráfico se ubican las mujeres que no tienen diabetes, ¿cierto? Y en qué zona del gráfico, aquí está el centro y el elipse, se ubican las mujeres que sí tienen diabetes, ¿cierto? Y lo que observamos es que, por ejemplo, las mujeres que tienen diabetes tienden a ocuparse más a la derecha sobre la primera componente principal, que es este eje, y las mujeres que no tienen diabetes suelen eh, en mayor cantidad aglomerarse sobre la parte izquierda de la primera componente principal. Es decir, que de pronto esa primera componente principal podría ser un índice de diabetes. Ojalá fuera más separable esas dos nubes de puntos y tendríamos perfectamente en la primera componente principal un índice que nos discriminara diabéticas y no diabéticas, ¿cierto? Aquí podría ser un índice útil, pero no tiene 100% de clasificación, pero podría ser una medida de clasificación, ¿cierto? Mayormente las que caen por acá en esta zona podrían ser clasificadas como diabéticas y las que caen por acá como no diabéticas. La segunda componente principal, noten que no genera tanta diferencia porque el rango de variación es muy similar, ¿cierto? En esta dimensión, donde sí es distinto o ligeramente distinto, es en la dimensión de la primera componente principal, ¿cierto? Uno puede utilizar esto para hacer clasificación basada en componentes principales con una primera reducción de dimensionalidad, ¿sí? En la segunda línea, como el profe les habrá enseñado, también podemos sobre ese gráfico colocar las variables. ¿Sí? Es el mismo gráfico, esta vez sin las elipses, pero superpuestas las variables para uno más o menos identificar qué es lo que está sucediendo, porque esas variables se están dando esas agrupaciones. Aquí, por ejemplo, me dice esta dirección similar del índice de masa corporal y de los pliegues cutáneos, es lo que hemos venido resaltando, que hemos visto como asociado, pues aquí salieron en la misma dirección, y que estos individuos 279 y 398 estén por acá, lo que quiere decir probablemente es que son individuos con un nivel de obesidad bastante alto, se encuentran por acá en esta dirección, ¿cierto? Entonces, tanto su índice de masa corporal como sus pliegues cutáneos son altos, ¿sí? Por acá está el número de embarazos y la edad, pues por acá probablemente tenemos unas mujeres con un número de embarazos altos, ¿sí? Y por aquí está la glucosa y el nivel y la presión sanguínea, ¿cierto? Entonces miren que podría uno decir que todas las variables son positivas, el profe les habrá mencionado que cuando eso ocurre es posible construir un índice y probablemente ese índice por la separabilidad de diabéticas y no diabéticas, pues un poco separables, podría ser una primera componente principal que se convirtiera en un índice de diabetes. Ojalá discriminara más, pero bueno, es lo que tenemos aquí en esta base de datos. ¿Sí? Solo a nivel de visualización. Perfecto. Entonces, ya como que hemos visto un poquito de los datos, vamos viendo más o menos cómo se comportan los datos. Siempre es importante, por favor, no lo olviden, siempre importante pasar por la parte de limpieza de datos y posteriormente visualización. ¿Sí? Esto de hacer clasificación a ciegas o regresión a ciegas, esto no es tan bueno, siempre tenemos que más o menos palpar los datos, empaparnos un poquito de los datos, ir descubriendo cosas, para luego sí meternos en el problema de clasificación. ¿Listo? Entonces, hemos llegado a la horita del primer descanso. Entonces vamos a dar un primer descanso y luego ahora sí nos vamos a meter con el problema de los clasificadores. Yo creo que los voy a trabajar en una forma alternada. Les voy a mostrar un poquito el concepto del clasificador y luego el desarrollo del clasificador. Después nos pasamos a otro clasificador y el desarrollo del clasificador. Y así nos iremos yendo hasta que veamos pues los clasificadores que les voy a mostrar eh, entre hoy y mañana. Vamos avanzando en este, pues en este punto de construcción de clasificadores. ¿Listo? Entonces, tomémonos el descanso, Alejandro, por favor.
Paramos allí la grabación.